Huepa, corillo, siéntate ahí en ese taburete, que te voy a contar una historia de las que dejan cicatriz en la memoria y sabor a pólvora y a hierro en la boca. Esta es la historia de cómo un muchacho de la 65 de Infantería se convirtió en leyenda y en pesadilla, en el Predator, el dueño de todo lo que respiró crimen en estos rincones. Toma un trago, que esto va para largo. Todo empezó en los años 90, cuando el caserío era un hervidero de sueños rotos y supervivencia pura. En un apartamento con goteras y el retrete siempre jodido, vivía Julito, un carajito flaco de 13 años con ojos que ya habían visto demasiado. Su viejo, un veterano del verdadero 65, el de los héroes de Corea, se pasaba los días contando historias de guerra y gloria, pero la única gloria que Julito veía desde su balcón era la de Tito Hollywood, el bichote de Río Piedras que llegaba en su vitara color oro, con cadenas que brillaban más que el sol de mediodía y un séquito que le hacía coro. Eso es ser alguien, pensaba Julito, no un viejo amargado hablando de batallas que a nadie le importan. La necesidad apretaba más que un zapato pequeño. Su primer brete fue de soplapó para un dealer de medio pelo llamado Látigo, un tipo con mal genio y peor aliento. Julito y su pana del alma, Molusco, un gordo sudoroso y leal como un perro callejero, hacían mandados, cobrar deudas, vigilar esquinas, cargar paquetes. Fue ahí que Julito aprendió la primera ley de la calle: la serenidad es un arma más poderosa que un puño. Mientras otros gritaban y se alborotaban, él observaba. Aprendió a hacer una cobranza con solo una mirada, a calcular riesgos como un matemático del mal y sobre todo, a entender que en este mundo o eres el que pone las reglas o eres la ficha que mueven. A los 16 ya había dejado de ser el mandadero. Le decían el fantasma, porque aparecía y desaparecía sin hacer ruido, y siempre con la información precisa. Un día, Látigo quiso quedarse con una parte que no le correspondía a Julito. En vez de montar un escándalo, Julito, con una calma que lava la sangre, le soltó: Látigo, tú sabes que yo siempre he sido recto contigo, pero lo que es mío, y hoy te traigo más que tu parte, te traigo una idea. Le propuso reorganizar el punto de venta, rotar a los muchachos, tener un par de casas seguras donde la policía nunca caía. Látigo, aunque desconfiado, vio números más grandes y así, sin darse cuenta, le estaba dando a Julito las llaves de su propio reino. Pero la ambición es una bestia que crece rápido. Julito, ahora con 19 años y con un corillo de leales, estaba la Fénix, una mujer fría y más inteligente que cualquier abogado. El profesor, un nerd que había cambiado los libros de química por fórmulas para cortar droga. Y por supuesto, Molusco. Vio que Látigo se había vuelto un tapón. El tipo era descuidado, gastaba demasiado y atraía miradas. En una reunión en un apartamento lleno de humo, el profesor presentó el análisis. Látigo es la variable inestable. Si no se neutraliza, el experimento colapsa y nos lleva a todos por delante. Julito asintió. No ordenó un tiroteo. Esa era la manera cafre de hacer las cosas. Él orquestó un movimiento de ajedrez. Usando rumores bien plantados, hizo creer a una banda rival de Monteatillo que Látigo los estaba insultando y robando clientes. Luego, anónimamente, filtró a la policía el patrón de movimientos de Látigo: la tormenta perfecta. En una semana, Látigo desapareció tras una emboscada en territorio ajeno. Y cuando el caos se desató en su organización, ¿quién estaba ahí con su corillo organizado
y listo para restaurar el orden y cuidar el negocio de los clientes? Julito. No hubo un solo disparo de su parte, solo inteligencia pura. Fue el día que dejó de ser Julito o incluso el fantasma. Esa noche, Molusco, con una sonrisa de admiración y un poco de miedo, le dijo: Acho, tú eres un depredador, el Predator. Y el nombre pegó. El Predator había nacido y su primer territorio era la 65. Con el poder llegó la guerra. En Monteatillo mandaba Coquí, un viejo guerrero con una red llamada los Mingas, tan leales y feroces como los perros de pelea que criaba. 2 tigres en la misma jungla no pueden reinar en paz. Los primeros roces fueron por esquinas, por chavales que se pasaban de territorio. Hubo palizas, algún que otro apuñalamiento, pero el Predator sabía que una guerra abierta los destruiría a ambos y le abriría la puerta a la policía, así que pidió una reunión. Fue en un estacionamiento abandonado, cada uno con sus hombres atrás, las manos cerca de las cinturas. La tensión se podía cortar. Coquí, dijo el Predator sin alzar la voz, estos 2 Xbox y yo nos vayan a gastar los crops, la mercancía, y al final los federales van a venir a barrer con los 2. Yo te propongo una sociedad. Límites claros. Precio único para no joder el mercado. Tu CEN respeta mi zona. La mía respeta la tuya. Y para lo grande, para los negocios de la costa, juntamos fuerzas. Coquí, un hombre de acción más que de palabras, lo miró con desconfianza. ¿Y por qué yo voy a confiar en un cabrón joven como tú? Porque el negocio más grande no es la calle, Coquí, es la paz, contestó el Predator. La paz da ganancia. La guerra, solo funerales y cárcel. Hubo un apretón de manos frío, pero hubo. Por unos años fue la alianza más poderosa del bajo mundo de San Juan. El Predator ya no era un bandido, era un empresario. Invirtió. Puso un colmado que era frente de lavado, un taller de coches que modificaba vehículos para transportar carga, ayudaba a las viejitas del caserío con la renta, compraba uniformes para los equipos de béisbol de los chamaquitos. Se volvió en un Robin Hood criollo, temido y respetado. Se compró su primera Ford Explorer negra, con vidrios polarizados, y cuando pasaba, la gente decía: «Ahí va el Predi», como una mezcla de admiración y miedo. Pensó que era intocable, que había domado a la calle, pero todo imperio tiene su Achilles heel. La suya tuvo 2, la ambición desmedida y la traición de la sangre. Con la paz llegó la expansión. Quiso meter los dedos en negocios de Bayamón, de Carolina, y ahí se topó con intereses más grandes, más conectados, gente que tenía abogados, políticos y jueces en el bolsillo. Estos no eran guerrilleros callejeros como Coquí, eran tiburones en traje. Le enviaron un mensaje claro: retrocede. Él, creyéndose ya un leyenda, no hizo caso. El primer aviso fue una incursión en uno de sus depósitos más seguros. No se llevaron mucha mercancía, pero dejaron un muerto, uno de sus primos, un chamaquito que solo estaba empezando. Fue un golpe personal. Luego, su taller de coches ardió en llamas en plena madrugada. La guerra silenciosa había empezado. Pero el golpe mortal vino de adentro. Molusco, su hermano de toda la vida, el que había estado con él desde los días de comer arroz con habichuelas frías, tenía un punto débil: una hija recién nacida y una novia que le llenaba la cabeza de miedo. Tú no puedes seguir en esto. ¿Qué va a ser de nosotras si te pasa algo? O peor, si te llevan preso para siempre. Los federales, que llevaban años intentando clavar algo en el Predator, encontraron esa grieta. Le ofrecieron a Molusco un trato: información a cambio de un pasaporte limpio. Un nuevo comienzo lejos de la isla para él y su familia.
La lucha en el corazón de Molusco fue feroz, pero el miedo por su hija pudo más. Empezó a pasar información, lugares, claves, nombres. El Predator sentía que algo andaba mal. El ambiente estaba enrarecido. La Fénix le dijo un día, con esa mirada suya que todo lo veía: Preddy, Molusco anda raro, muy callado, gasta en cosas que no puede tener. Pero él no quiso creerlo. Es mi pana del alma, Fénix, de la sangre. Él no me jodería. Fue su error más grande. La caída no fue épica, fue burocrática y fría. Una madrugada, sin sirenas, un ejército de agentes federales con chalecos que decían FBI y DEA rodeó 3 de sus casas seguras al mismo tiempo. Entraron con arietes y gritos. Al Predator lo encontraron en la cama, con su mujer. No hubo tiros, no hubo persecución, solo las frías esposas en las muñecas y el sonido de las puertas de la furgoneta cerrándose. En el tribunal, el espectáculo fue dantesco. Molusco, pálido y sin mirarlo a los ojos, testificó durante horas. Habló de todo. El Predator, impecable en traje, lo miró fijamente, sin un ápice de la rabia que lo consumía por dentro. Solo una decepción infinita. Un frío que le llegaba al alma. Le ofrecieron un trato. 30 años si se declaraba culpable de todo. Él se rió en la cara del fiscal. Yo no negocio mi vida. Pero cuando su abogado, un tipo caro pero asustado por el peso del gobierno, le mostró la evidencia que tenían, grabaciones, fotografías, testimonios financieros meticulosamente recopilados gracias a las pistas de Molusco, entendió que la batalla estaba perdida. Hizo su propio trato. Cantaría, pero no de sus hombres de la 65, no de la gente del caserío. Cantaría de los tiburones en traje, de los contactos en la costa, de los políticos corruptos que le habían declarado la guerra. Fue su última jugada maestra. Traicionó a los que querían destruirlo, para proteger en lo posible a los suyos. Lo sentenciaron a 18 años en una penitenciaría federal del continente, lejos del sol de Puerto Rico. La cárcel no lo quebró, lo forjó de nuevo en un hierro distinto. Los primeros años fueron de pura supervivencia, de establecer respeto sin necesidad de violencia constante, usando la leyenda de su nombre y su famosa inteligencia. Luego se sumergió en los libros, estudió derecho, negocios, incluso filosofía. Aprendió el sistema desde dentro, entendió sus mecanismos, sus injusticias, sus pequeños resquicios. Escribió cartas a la Fénix y al profesor, quienes con una lealtad que los redimía, habían mantenido viva cierta estructura legal, el colmado, el taller reconstruido, y lo esperaban. Se dio cuenta de que el poder que había buscado en la calle era efímero, un castillo de arena frente a la marea de la ley o de una bala traidora. El verdadero poder era el conocimiento, la paciencia y el respeto que trasciende el miedo. Después de 18 largos años, regresó a la 65. El caserío había cambiado, pero olía lo mismo, esperanza mezclada con desesperación. Ya no era un joven temerario, era un hombre de más de 40 años, con canas en las sienes y una calma aún más profunda. No vino a reclamar un trono. Con la ayuda de la Fénix y el profesor, ahora un experto en leyes de propiedad, abrió un centro comunitario pequeño. Un letrero discreto decía: orientación legal y ayuda a la comunidad. Al principio, la gente desconfiaba. Era una fachada para algo más. Pero poco a poco, los viejos del lugar, las madres solteras, los chamaquitos en riesgo empezaron a llegar. Él los ayudaba a llenar formularios para ayuda federal, a pelear un desalojo injusto, a entender sus derechos. Un día, un adolescente con los mismos ojos de viejo que él tuvo a los 13, se paró en la puerta. «Oye, tú eres él, ¿verdad? El Predator». Julito, porque ahora había vuelto a ser Julito, lo miró y le ofreció una silla.
Ese nombre pertenece a otra vida, a otra historia. Ahora soy solo Julito. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? El chamaquito, con la voz cargada de una rabia familiar, le contó que quería vengarse de unos que le habían hecho una falta, que quería respeto en la calle. Julito escuchó, le sirvió un café y entonces le habló. No le dio un sermón, le contó una historia. La historia de un muchacho que quiso ser rey, que lo fue y que lo perdió todo por ese mismo sueño. Le habló de la soledad de la cima, del frío de las esposas, del sonido de una puña de cárcel cerrándose y del dolor de ser traicionado por la sangre. El respeto que tú quieres, le dijo al final, con una voz que no era de jefe, sino de padre. No te lo da un arma o una esquina. Te lo ganas levantando a tu gente, no hundiéndola. Esta, y señaló el centro comunitario, la gente esperando. Esta es la única conquista que no te pueden quitar. El chamaquito se fue pensativo. No prometió cambiar, pero esa semilla de duda, de otra posibilidad, quedó plantada. Y Julito supo que su nueva guerra, la más importante, apenas comenzaba. No por territorio, sino por el futuro. La leyenda del Predator se había escrito con sangre y poder. La historia de Julito, el hombre que volvió, se estaba escribiendo con esperanza, un acto de redención a la vez. Y en la 65 de Infantería, donde las batallas nunca cesan, esa tal vez fuera su victoria más dura y la única que realmente valía la pena. Y ahí termina el cuento, hermano. No es un cuento de hadas, es un cuento de la calle, con su moral ambigua y su final abierto. Pero así son las historias de por aquí, hechas de carne, concreto y decisiones que te marcan para siempre. Otro trago. Después de aquel apretón de manos tenso con Coquí de Montatillo, el Predator no se durmió en los laureles. Sabía que una paz sin vigilancia era un ataúd abierto. Así que se metió de lleno en la parte más difícil, gobernar. Su oficina ya no era un sofá desgastado en un apartamento. Era un cuarto trasero en el colmado que había comprado, con un escritorio de metal, 3 teléfonos quemadores y un mapa de San Juan lleno de chinchetas de colores. Cada color era un negocio. Azul para los puntos de venta, rojo para las casas de tránsito, verde para los contactos legítimos. El profesor era su brazo derecho en esto. Predi, el flujo de caja no puede parar ni un día. Si se seca, la confianza se muere, le decía mientras le pasaba hojas llenas de números. La Fénix manejaba ese flujo como una cirujana, moviendo dinero a través de cuentas de negocios fantasmas, una compañía de limpieza, un kiosco de venta de teléfonos, lavando centavo a centavo hasta que el dinero sucio salía con olor a legal. Pero el genio del Predator estaba en la logística. Él dividió la 65 en células. Un grupo solo se encargaba del transporte, con choferes que no sabían nada de lo que llevaban. Otro solo de la seguridad, vigilando las entradas y salidas con walkie-talkies baratos. Un tercero, el más leal, era el de los cobradores, que no eran simples matones, sino tipos con carisma que sabían negociar una deuda hasta el último centavo. Porque como decía él, un cliente vivo y pagando es mejor que un cliente muerto y sin un chavo. Esta organización militar, inspirada sin que él mismo lo admitiera en las historias de táctica de su viejo, lo hizo imbatible. La policía municipal podía caer en un punto, pero solo agarraban a un soplapó que no sabía nada. El sistema era Hidra. Le cortabas una cabeza y salían 2 más. Pero la calle siempre prueba a sus reyes. La primera gran prueba vino de dentro, de un joven ambicioso de su propio corillo llamado Gárgola. Gárgola era bueno en el trabajo sucio, rápido con la pistola, pero le faltaba cerebro y le sobraba envidia. Empezó a murmurar que el Predator se había hablando, que eso de los negocios legítimos era para maricones, que la verdadera plata estaba en apretar más, en expandirse a la fuerza. Un día, Gárgola, creyéndose más listo, intentó desviar un cargamento completo hacia un negocio personal. La noticia le llegó al Predator en minutos, a través de un chavalito que hacía de mensajero y que Gárgola ni siquiera había considerado una amenaza.
Esa noche, el Predator convocó a una reunión en el garaje del taller. Estaban todos los de confianza. Gárgola llegó echando bravata. En vez de un enfrentamiento, el Predator puso sobre la mesa las pruebas, números, testigos, hasta una foto del camión cargado. Gárgola, dijo con una voz tan tranquila que daba miedo, ¿tú crees que esto es un juego de niños? Tú robaste, no de los federales, no de la policía, robaste de los tuyos, de la gente que come del mismo plato que tú. Gárgola intentó rebatir, pero la mirada fría de los demás lo silenció. No hubo violencia allí. El Predator simplemente dijo, tu salida es por la puerta, pero te vas con lo que trajiste, nada. Te quedas sin calle aquí, en Atillo, y en todos los sitios donde mi nombre signifique algo. Eres un fantasma. Echar a Gárgola a la intemperie, sin un centavo y marcado como traidor, fue un castigo peor que una paliza. Mandó un mensaje claro a todos. La deslealtad era la única muerte segura en su reino.